muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar ahí. Y hoy tengo conmigo a una persona de verdad excepcional. Se llama Herminia Peraíta Adrados y es, me encanta ese título, de psicóloga jubilada que ha estado un montón de años en la UNED impartiendo lo que más le gusta o lo que más vives. Herminia, bueno, tú también puedes ahora añadir quién eres, porque muchas veces nos presentamos los demás, pero ¿cómo te sientes tú? ¿Quién eres tú? Pues mira, has empezado por el final de mi vida, que es como profesora catedrática, jubilada en este momento de Psicología de la UNED. Pero antes de entrar en la universidad yo fui profesora, hice filosofía, luego hice psicología y fui profesora de enseñanza media de filosofía durante una serie de años. Acabé luego psicología, fui a la universidad, primero a la Complutense, luego a la UNED, y di todos los pasos que hay que dar, que había que dar antes. Hoy la cosa cambió un poco, pues para llegar a poder tener una libertad de enseñanza, de investigación, pues que fue empezar por encargada de curso, ayudante, adjunto interino, adjunto por oposición, bueno, una larga carrera desde los 23 años. Y finalmente, quizá con lo que más me identificó, aunque ya te digo, mi trayectoria ha sido siempre en la enseñanza, con lo que más me identificó es con los 20 últimos años de mi carrera, de mi profesión, porque aparte de ser profesora, yo daba una asignatura muy bonita, preciosa, aunque a la gente en la carrera de psicología le cuesta trabajo, que es la psicología del lenguaje, que para mí es el aspecto uno de los más interesantes de la psicología. Pero luego inicié una línea de investigación con un grupo de gente, que ahora casi todos son profesores de universidad, sobre un tema apasionante, duro, bonito, que es la detección precoz del deterioro cognitivo ligero previo o no a la enfermedad de Alzheimer. O sea que te recorro mi carrera muy rápido para decirte que mis últimos 20 años estuvieron centrados en este tema. Bueno, ¿por qué stop esta entrevista y qué pasa? Poniéndolo, aterrizándolo y trayéndolo aquí al mundo normal para que podamos entender es esos miedos que nos dan y todas esas cosas que nos pasan cuando de repente vamos a perder la memoria, podemos tener Alzheimer, cumplimos años y de repente parece que nos falla la memoria y nos acordamos absolutamente de todo. Entonces tengo aquí a una eminencia que a mí me hubiera encantado estar. ¿No exageres, Marta? No, te lo digo con el corazón en la mano. Y fíjate tú, claro, pues anda que si te digo que a mí la psicología del lenguaje hubiera sido una asignatura que me hubiera encantado, porque me parece brutal y maravilloso, fascinante. Lo es. Lo que es la comunicación, la psicología de dónde está el lenguaje, de cómo utilizamos las palabras, de cómo nos relacionamos y de todo aquello que tú ya más o menos, evidentemente, sabes mucho más en más profundidad, que me parecería apasionante. Pero fijaos qué apasionante es, qué pasa cuando vamos cumpliendo años y parece que nos hemos quedado con la idea de que de repente vamos a perder la memoria, ya no tenemos tantas capacidades para hacer tantas cosas y que tenemos como, a mí me ha encantado como lo definiste, deterioro cognitivo o declive cognitivo, que es bastante diferente y que nos vas a contar la realidad de lo que sucede. Mira, es un tema complejo, es decir, es así. Bueno, todos los temas del cerebro son complejos, pero en una cierta edad, que pueden ser en torno a los 60, 65, todo esto es muy variable, 70, pues indudablemente nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro empieza a perder facultades como empieza todo el cuerpo, las articulaciones, las caderas, los músculos, y entonces empieza a haber una pérdida o diríamos disfunción, deterioro pequeño de la cognición en general, no solo de la memoria, aunque el síntoma más aparente es la memoria. Y entonces la gente, como la gente hoy día lee todo tipo de, tiene todo tipo de acceso a documentos y eso está muy bien, empieza a pensar que ellos tienen un problema. Y yo, por ejemplo, estoy ya en un sector de edad con muchos amigos y amigas de mi misma edad, la gente, porque en un momento dado no recuerde una palabra, porque en un momento dado se le haya olvidado lo que ha hecho hace 2 días, se alarman. Entonces la gente está muy alarmada cuando hay una serie de síntomas de este tipo: olvido de una palabra, olvido de un hecho, más lentitud
en la comunicación oral, etcétera, se alarman. Y esos síntomas pueden no ser síntomas de nada, más que de que estamos en un periodo de la vida que se llama así, envejecimiento, tercera, como quieras llamarlo. ¿Te puedo hacer un corte? Por supuesto. Vale. Es que cuando comenzamos a hablar de esto, yo me partía la risa. Yo no tengo 60-65 años. ¿Y te pasa? Claro. Y de hecho, uno de mis vídeos más vistos es las técnicas de cómo evitar la pérdida de memoria, que yo tengo ahora mismo 49. Pero en el año 2020 yo me apunté a un curso de técnicas de memoria o de ver qué pasaba porque consideraba que estaba perdiendo la memoria. Con lo cual, es decir, ya no solamente 60 o 65, todos los patrones que tú has contado, yo me he visto definida en cada uno de ellos, pero es que hay un montón de gente que también. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que cada vez hagamos más cosas, puede ser que cada vez prestemos, que yo no quiero que me contestes porque quiero que sigas tú con tu dialecto, ¿no? con tu argumento que estabas. Puede ser que cada vez prestemos menos atención. Puede ser que cada vez tengamos más aparatos, más cosas que nos van distrayendo y no focalizamos y pasamos de escuchar. Yo cada vez que ahora voy a conocer a una persona, le digo, cuando estoy hablando con ella, estoy atendiendo en el momento presente y te voy a repetir tu nombre 3 veces. Porque todos los síntomas que tú has contado, yo los he tenido. Pero Marta, es normal. Primero, porque los 50 años, quieras que no, marca ya una pequeña barrera. Pero segundo, los temas del estrés de la vida diaria, sobre todo en las grandes ciudades, la acumulación de problemas, la toma de decisiones en ambientes complejos, trabajo, hijos, marido, viajes, todo eso, toda esa serie de factores van. No quiero emplear la palabra deteriorar porque no es exactamente deteriorar, pero es limitar un poco la funcionalidad que teníamos a los 20 años o a los 25, incluso a los 30. Pero no hay que alarmarse porque esos síntomas, como digo, son funcionales. Pero el problema que si quieres interesante y a la vez duro es que en algunos casos, cuando empiezan esos síntomas, son síntomas, valga la redundancia, de algo más importante que es lo que se llama un deterioro cognitivo ligero o deterioro cognitivo leve. Las siglas son DCL, en inglés el término se ha acumulado como MCI, Mild Cognitive Impairment. Entonces, ese periodo, como insisto, es muy interesante porque una persona puede analizarse a sí misma o acudir a algún especialista y enseguida se va a ver con una serie de pruebas o test si son síntomas absolutamente normales de cumplir años, de estrés, de cansancio, de múltiple toma de decisiones, o son síntomas de algo, diríamos, peor, entre comillas, que no quiere decir tampoco enfermedad de Alzheimer, cuidado, que es deterioro cognitivo ligero, que, y esto quiero dejarlo muy claro, puede ser previo a una enfermedad neurodegenerativa, Alzheimer u otras, porque hablamos de Alzheimer, pero hay enfermedades neurodegenerativas, vamos, te diría rápidamente, la vascular, frontotemporal, cuerpos de Lewy, etcétera, ¿no? Pero puede ser un deterioro cognitivo transitorio, porque hay una serie de aspectos médicos y psicológicos que, desde, por ejemplo, alimentación, sin ir más lejos, temas de metabolismo, temas de alcohol, temas de estrés, que pueden inducir en la persona un deterioro cognitivo ligero que es reversible. Es decir, que cuando las circunstancias que lo han generado sean clínicas médicas de tipo médico, hipotiroidismo, por ejemplo, o de estrés, muerte del marido, detección de cáncer en una persona querida, cuando esa situación se soluciona, ese deterioro cognitivo revierte a la normalidad. Hay otro tipo de deterioro cognitivo, igual que, insisto, que pasa en el cuerpo, porque la sede de todos estos sistemas cognitivos es el cerebro, que permanece estable, es decir, se empieza a seguir a la persona y por lo que sea, como permanecen a veces estables los deterioros en las articulaciones, por ejemplo, ¿no? Y la persona va a vivir pues con un deterioro en la rodilla, en la cadera tal, pues permanecen estables y en otros casos más complicados
revierte la normalidad, ya he dicho esa posibilidad, evolucionan a una enfermedad neurodegenerativa. Por eso es importante, si estos síntomas se repiten mucho, si causan problemas a la persona, si está seriamente preocupada, acudir a un neuropsicólogo, a un psicólogo especialista, a un neurólogo. Quizás eso son ya palabras mayores, es cuando ya se ve que el problema va en serio, y con una serie de pruebas y un seguimiento en caso de que se necesite, se puede ver si esos síntomas no son importantes, y a lo mejor lo que hay que hacer es un poco lo que tú me comentas que has hecho, pues adentrarse en algunas tareas cognitivas de tipo lectura, escritura, ajedrez, aprendizaje de otro idioma, viajar, o si realmente a esa persona hay que seguirla cada 6 meses para ver si eso se ha estabilizado o no. Y este es el campo de estudio sobre el deterioro cognitivo ligero. Claro, pues mira, aquí en Madrid había, que no sé si está abierto, porque como luego ya han pasado unos años, había un sitio cerca de Conde Casal, donde realmente en lugar de irte, pues cuando tienes 60 o 65 años, que te mandan como al centro de jubilados, y está fenomenal, pues de cómo tú te ibas allí a hacer tareas y ibas a, pues eso, a jugar al ajedrez, a hacer clases de matemáticas, a hacer clases de moverte, y tenían un montón de juegos que realmente eran justo los que yo tenía para jugar a veces, muchas veces con mi hija, y que evidentemente tú te sentirás fenomenalmente mentalmente. ¿Qué hacía eso también? Que unía mucho a los abuelos con los nietos. ¿Por qué? Porque claro, era el mismo sitio, el mismo espacio donde realmente podías jugar y hacer las mismas cosas. Pero no porque de repente se esté notando como que esa persona ya ha perdido absolutamente todo, ¿no? A veces cuando decimos eso de, no, es que los mayores se vuelven como niños, no, sino que era justo al contrario, era ir a más, ir a más, ir a más. A mí me gustaría mucho que quizá nos hablaras pues, de cómo influye la alimentación, de cómo a veces cuando creemos que de repente estamos teniendo un declive cognitivo, que no nos está pasando nada, que podemos ser funcionales perfectamente, que podemos vivir y que no nos estamos haciendo mayores antes de tiempo, ni mucho menos, sino que parece que es que está puesto por estadística y está puesto en un sitio y nos tenemos que creer eso. A mí me gustó mucho esa parte cuando tú la hablas, que tú nos dirás, pues oye, pues realmente el cerebro sí que sigue funcionando, hace esto, no sé, nos cuentes. Mira, mientras la persona está activa trabajando, ponle el límite esta hora de la jubilación, los 65 años por ahí, pues bueno, tiene una vida activa, viajes, congresos, hijos, preparar trabajos, y quizá no hace falta en principio más estimulación cognitiva. Pero es verdad que en la barrera de la jubilación, en ese límite, y sobre todo muchos hombres, aunque esto también está cambiando, se quedan vacíos de la noche al día. Es decir, ese ejecutivo con 5 reuniones, un viaje, unos documentos para leer, que de repente del día a la mañana se ve en casa, eso es bastante duro para algunas personas, pero indudablemente hoy día, y la sociedad nos ofrece mucho en sitios privados y públicos, lo que no puede uno hacer es quedarse sentado para deprimirse. Y entonces se impone actividades cognitivas, preparadas ad hoc, con juegos, con cuadernos de estimulación, con lecturas, o programarse un poco este periodo de jubilación con cines, viajes, relaciones sociales. Es muy importante, igual que la actividad física y la actividad mental que estoy describiendo, una tercera pata, por así decir, aunque hay más alimentación tal, pero en fin, una tercera pata muy importante son mantener contactos sociales, relaciones sociales obviamente satisfactorias. Entonces, se ha visto que un factor o variable, como queramos llamarlo, de posible, o sea, factor de riesgo, la palabra de deterioro cognitivo, es la soledad no querida, no deseada. Hay que especificar, no la soledad deseada. Hay gente que se encuentra muy en gran parte del día solo, con sus pensamientos, sus libros, sus paseos, pero cuando la soledad es no deseada, una persona se ha quedado viuda, los hijos viven lejos, vive de una manera aislada, eso es muy peligroso. Por tanto, lo que tú me has comentado, empieza a haber actividad así, abuelos, nietos ahora,
es muy importante mantener una actividad cognitiva y una o varias, actividad física y actividad social. Y se puede decir que esto, junto ya con variables en las que vamos a entrar, una alimentación sana, unos chequeos clínicos, etcétera, pues puede mantener a la persona con una integridad cognitiva durante mucho tiempo. No, yo quiero que me cuentes eso, ¿sabes por qué? Porque en el fondo es una prevención. Tú realmente, además, cuando tú estás hablando prácticamente de un anti-aging. O sea, es de que estamos viviendo, buscamos esa operación, esa historia, la fórmula de la juventud y tal. Y la fórmula de juventud se basa en unos pilares que tú has estado contando. Nutrición, deporte, que has hablado que es muy importante, y las relaciones, de que nos encontremos bien y de mantener eso. O sea, en lo más sencillo, en lo más fácil, es donde realmente nos perdemos, porque en el fondo somos nosotros las 24/7. O sea, a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo, me dicen, no sabía yo que tú meditabas y que eras instructora de meditación. Ya, es que no solamente me dedico a hacer una cosa. Pero tú en tu canal, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De alimentación? ¿De nutrición? ¿De cómo estar bien físicamente y tal? No, yo salgo en top para dar fe de que realmente te puedes poner bien. Pero no por mí, sino porque parece que solamente vemos una cosa, de cómo hay que entrenar esa mente, de cómo hay que meditar, de cómo hay que leer, de lo que nos importa, de que tú hablas también, pues eso, de la escritura, ¿no? Entonces esos tips, que realmente es lo que somos nosotros, lo que es el ser humano, y que estamos perdiendo por el camino porque vamos en piloto automático y estamos centrados en nuestro estrés, en nuestros pensamientos, en lo que va a pasar en el futuro y en el dinero. Es que, Marta, efectivamente, tú has dicho una palabra clave, prevención. Es decir, hoy día se sabe que existe una forma de prevenir el deterioro cognitivo. Y a lo mejor, aunque este tema es más complicado, porque todavía se sabe cómo sucede la enfermedad de Alzheimer, pero no las causas exactas de por qué hay depósitos de proteínas anormales en el cerebro, etcétera. Pero sí que se sabe que hay un sistema de prevención complejo de una tercera edad, vamos a llamarla así, sana. Y tiene, como también tú has dicho muy bien, varios pilares, esa es la palabra. Y desde luego está el pilar de no abandonarse en una casa solo para ver la televisión. Eso es nefasto, pero además hay estudios americanos que indican que la persona mayor que se limita a ver la televisión, su sistema cognitivo, va hacia abajo. Pero si hay un buen equilibrio de actividades sociales, de amigos, comer, salir, actividad física, actividad cognitiva, una buena alimentación y un cuidado del cuerpo, pues indudablemente, ¿por qué están estas cifras que están a qué edad de la pirámide demográfica, hasta qué edad viven las mujeres y los hombres en los países mediterráneos y en concreto en España? Pues porque se dan todos estos pilares. Indudablemente luego con el medio ambiente también hace mucho, la ciudad en que vivimos, o el campo, el clima, pero sí que hay una forma de prevenir el deterioro cognitivo, la hay. Y hay que saber organizarla. Yo desde luego en los ambientes que me muevo cada vez hay más gente que organiza la tercera edad. Ahora, pasa una cosa que también te voy a comentar. Cuando se detecte, yo ahora mismo tengo el caso de una persona que conozco, bueno, he tenido muchísimos, pero ahora mismo se detecta que una persona empieza a tener un deterioro cognitivo, lo detecta la familia, los hermanos, los hijos, los amigos, hay unas reticencias a acudir al médico, pero que no se lo puede imaginar nadie. O sea, así como empezamos con, ¿qué te diré yo? Con una tendinitis, una rotura, no digamos ya un cáncer de la ósea y tal, y acudimos inmediatamente al médico, se llame traumatólogo, endocrinólogo, oncólogo, médico general, etcétera. Cuando la persona se dice, oye, mira, yo creo que tú misma me has comentado, tienes unas pérdidas de memoria importante, deberíamos ir a un neurólogo, la gente se cierra en banda. No, porque si me pasa algo, no quiero saberlo y además hoy día no hay solución. Esa es una actitud nefasta, porque lo que sí se sabe es que cuando esos síntomas empiezan, me refiero a los síntomas, vamos a llamarlos patológicos, no al envejecimiento normal y tal,
Pues hoy día con esta actividad cognitiva planificada en un centro de rehabilitación cognitiva o de intervención cognitiva, con un acompañamiento de ciertos fármacos, de haber algo, fíjate Marta, de haber algo importante, puede retrasarse hasta años después, 1, 2, 3 años, mientras que si la persona se deja, que es la actitud que yo estoy viendo en varias personas, el declive puede ser en picado. ¿Con qué otra cosa pasa? ¿Te digo con qué otra cosa pasa? Sí. Con el oído. Yo no me voy a poner un sonotone, no me voy a poner nada cuando cada vez son más invisibles. Te estás aislando. Totalmente. Entonces, es como, si no quiero ir, no quiero que me digan, no quiero escuchar una realidad o lo que sea. Y fíjate tú, ya te hablo que es como esa prevención, porque nos pasa desde bien jóvenes, porque tú ahora mismo tú me estás hablando desde tu edad, pero yo te hablo desde la mía. Y yo veo un montón de gente que de repente está pensando ya, o que no puede, o que no tiene eso. Te digo que a mí me sorprendió muchísimo cómo unas técnicas súper fáciles, súper cortas, súper tontas, de unos tips de cómo mantener la memoria, eran los más vistos. ¿Qué es lo que nos pasa ahí? Pues sufrimos en silencio en el fondo. Es como si fueran unas almorranas, porque es como de, uy, no voy a contar que tengo una pérdida de memoria. Lo que pasa es que cuando tú lo dices, pues ya no me acuerdo de alguna cosa, o fíjate tú, he tenido tal, entonces la gente empieza a contarte. Y empiezas a ver que cada vez esto va avanzando más, no con la edad, sino que aparece antes. Quizá por el estilo de vida que tengamos, porque no nos cuidamos. Me gustaría también que nos contaras cómo influye, por qué influye tanto, por ejemplo, a lo mejor la alimentación, en cómo nos afecta a nivel de nuestro cuerpo. Hombre, date cuenta, yo no soy la más experta, aunque leo cosas sobre alimentación, pero por ejemplo, hoy día se sabe ya, pero en artículos de divulgación continuos, que todo lo que es comida preelaborada, precocinada, con muchos elementos de conservación, etcétera, es fatal para el cerebro. O sea, hay que volver a la alimentación natural, sana, mediterránea, sin excesiva elaboración. Ahora, ¿es eso factible con el actual ritmo de vida, sobre todo en las ciudades? Pues bueno, es complicado, pero la alimentación influye muchísimo. El estrés, no quiero dejar de citar el estrés hace elevar el cortisol, que es la hormona del estrés, y se sabe que es un factor de riesgo del deterioro cognitivo. Entonces, hay que cuidar todos esos factores, aunque, por ejemplo, tú me has hablado del en torno a los 50 años de edad, la persona está en el máximo de su profesión, tiene hijos adolescentes empezando la vida adulta, tiene una casa y es muy posible que haya factores de estrés. Hay que aprender a controlarlos y ocuparse de ellos. Y bueno, este es el tema del que cada vez se sabe más, a pesar de que, diríamos, la causa del por qué en unas personas, ahora hablo personas mayores, pues después, tras este deterioro cognitivo y una enfermedad neurodegenerativa, en el Alzheimer no se sabe bien, en la demencia vascular sí se sabe mucho mejor. Pero la investigación está avanzando de tal manera que ahora mismo, por ejemplo, ahí ya están permitidos por la Agencia del Medicamento norteamericana una serie de fármacos que se van a empezar a probar. En España siempre se aprueban un poco más tarde. Y yo lo que te quería hacer una matización, a ti que también creo que he hecho en alguna conferencia que he dado. Cuando se habla de la memoria, Marta, hay que saber que la memoria es un sistema muy complejo y que decir estoy perdiendo la memoria no es decir nada. Vamos a ver, cuando se dice eso es porque uno olvida pues lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es tratar el tema de la memoria prospectiva, pero no es decir nada en el caso de que de verdad haya una pérdida de memoria. Hay que ir a una evaluación neuropsicológica, porque la memoria, por decirlo muy rápido, la memoria puede ser a corto plazo o a largo plazo, memoria operativa o de trabajo, memoria episódica, memoria semántica, memoria procedimental, memoria visual. Entonces es un sistema tan complejo
que si es verdad que empieza a haber una pérdida de memoria ya seria, constatada por las personas que viven con una persona determinada, pues hay que acudir a un neuropsicólogo para ver exactamente en qué sistema de memoria se está dando la pérdida, si es en una memoria a corto plazo, la memoria inmediata, a largo plazo, etcétera, etcétera, y ver qué está sucediendo ahí, porque normalmente esto está en relación con otros sistemas cognitivos, por ejemplo, atencionales. A veces lo que se va deteriorando es la atención, que por sí la atención es un sistema que se deteriora en la tercera edad, pero si el problema está en la atención, obviamente si no prestamos atención no vamos a recordar luego. Entonces, ya te digo, cada palabra en este campo, cada palabra, cada concepto, memoria, es un mundo. Atención es un mundo. Lenguaje es un mundo. Las personas, como tú has dicho, que empiezan a tener sordera, o las personas con una soledad no deseada, que pasan muchos ratos solas, su lenguaje se va deteriorando. Pero y aquí volvemos a lo mismo, ¿qué tipo de lenguaje? Porque el lenguaje puede ser oral o escrito. El oral a su vez se subdivide en comprensión oral o producción oral. El escrito en producción escrita o comprensión escrita. Entonces cada uno de esos 4 subsistemas del lenguaje se puede deteriorar o no a distintos ritmos según el tipo de vida que llevemos. Si uno lee a diario y mantiene una conversación con amigos a diario, probablemente esos 2 subsistemas no se van a deteriorar. Pero a lo mejor sí se va deteriorando, aunque está en nuestra mano el impedirlo, el lenguaje escrito, por ejemplo. Quiero decirte con estas palabras que son sistemas cognitivos muy complejos, que tras esa palabra o concepto, lenguaje, atención, memoria, hay todo un mundo, y que para realmente evaluar a una persona que cree ya subjetivamente que está perdiendo facultades, hay que ir a un especialista. Es más, fíjate, te voy a añadir una cosa. Hoy día se considera, esto es bastante reciente, de hace unos años, hoy día se considera que la percepción subjetiva de pérdida de memoria es ya un factor suficiente para ir a consultar. No digamos ya si está corroborado por la gente de nuestro entorno, pero la pérdida subjetiva de memoria, luego en muchos casos se determina que no había nada, que era un estrés, un exceso de preocupación, pero sí que uno tiene que tomarse más o menos en serio su vida cognitiva. Su vida cognitiva que no la tomamos en serio, fíjate tú. Sin embargo, ya has dicho 2 cosas muy importantes. Mira a ver cómo vamos de hora, porque tienes ahora después una reunión. Pues vamos justito, tenemos que ir acabando. Antes has comentado, tenemos que ver cómo es nuestra salud cognitiva. Sin embargo, nos acabamos de... cuidamos todo. Voy a cuidar el móvil, lo voy a recargar. Voy a actualizar el software, lo voy a actualizar. Voy a ir cerrando las ventanas del ordenador porque si no, no me funciona. Voy a ir a recargar el ordenador, el coche, lo que sea. Uy, a mis animales, fíjate tú, a los perros y a los gatos les va muy mal los cereales, pero yo me los como. Ah, tú no. Y puntualizo que antes de lo que estabas diciendo, que el 36% de los adolescentes en España tiene problemas de comunicación, de cuando tú estabas hablando del lenguaje, tanto escrito tal, porque no se comunican y estamos a través de una soledad, que estamos a través de unas pantallas, a través de no comunicarnos, de no atrevernos en clase y todo el rollo. Marta, he leído cosas de que no son ya solamente o no únicamente las personas mayores las que se sienten solas por avatares de la vida, sino que empieza a haber una soledad en adolescentes y en jóvenes. Entonces, te brindo, como este tema, todo él es muy complejo, tras esta panorámica general, que tú elijas algún tema y que profundicemos otro día en él. Vamos a profundizarlo, si tú tienes tiempo podemos ir profundizando, porque esto puede ayudar muchísimo a la gente, no sabemos dónde estamos y cómo influye ese cortisol, claro, ese pero estrés. Pero como todo, hemos tratado tantos temas, claro, se trata de que tú pienses, pues interesa mucho el tema de la soledad, o el tema de la comunicación, o el tema de la actividad física. Sí, los vamos a ir aislando para que así de esa manera o sea, que la gente pueda entender.
general podemos seguir profundizando todavía en algún aspecto. Pues me parece estupendo, ya hemos estado aquí contigo, con Herminia, es un privilegio teneros aquí a todos los que nos estáis viendo. Y Herminia, muchísimas gracias por darnos esta idea. Y gracias a ti por tu confianza, Marta. Bueno, esto es lo que tiene, así que nada, muchísimas gracias a todos, a todas, a todos los que nos veis, a todos los que estáis, ya sabéis dónde podéis encontrarnos y preguntarnos las cosas cualquier duda que tengáis, porque vamos a ir a mucho más para saber de dónde vienen todas estas cosas que a veces no le estamos dando tanta importancia y solo se la damos cuando de repente no hemos prevenido. La prevención la aprendí cuando empecé a ser socorrista con 16 años. También. Muy bien. Mira dónde fue. Sobre todo. Muy bien, bueno, Marta. muchísimas gracias. Pues